En este video vamos a explorar el concepto de árboles generadores. Consideremos el siguiente problema. Este mapa muestra una zona de distintos poblados rurales cuyos caminos están estropeados. Se desea posibilitar el desplazamiento de un poblado a otro de esta zona rural, pero por razones de economía se concibe hacerlo reparando el número mínimo de tramos individuales entre poblados. Entonces, si leemos este enunciado, necesitamos garantizar que se pueda llegar de un poblado a otro por algún camino, pero utilizando el menor número de tramos individuales significa el menor número de aristas. Ya hemos explorado en videos anteriores que la conectividad en su sentido mínimo en cantidad de aristas está expresada mediante un árbol. Entonces, se debería poder dentro de este mapa seleccionar algunas aristas que conformen un árbol. Por ejemplo, ya que tenemos 8 poblados, 7 aristas. Una elección posible podría ser la que estamos mostrando. Bien, entonces, en algunos problemas vamos a necesitar poder, a partir de un grafo, obtener un subgrafo que en sí mismo sea un árbol, pero manteniendo todos los vértices. Entonces, un árbol de expansión para un grafo G o un árbol generador para un grafo G es un subgrafo de G que contiene cada vértice de G y además es un árbol. Por ejemplo, en este pequeño grafo de 5 vértices, T sub 1 es un árbol de expansión para G, mantiene los 5 vértices y alguna de sus aristas. T sub 2 también es un árbol de expansión para G, mantiene los 5 vértices y algunas de las aristas. ¿Cuál es la distancia conceptual entre G y sus árboles generadores? Bueno, lo que hace que G no sea árbol es la presencia de este camino cerrado que no repite aristas. Entonces, pareciera ser que una estrategia podría ser el desarmar estos caminos cerrados que no repiten aristas. Consideremos entonces este lema. Si G es un grafo conexo y C un camino cerrado en G que no tiene repetición de aristas, si E es una de las aristas de ese camino y se la quita del grafo G, entonces el grafo resultante G menos E sigue siendo conexo. No vamos a hacer la demostración, pero sí vamos a hacer algunos razonamientos visuales para entender por qué pasa esto. Consideramos que el grafo G es uno como el que tenemos representado y que E es la arista que vamos a quitar del camino cerrado que no repite aristas. Puede ser que el camino que se planteaba entre dos vértices U y B es un camino en el que no participa la arista E. Entonces, cuando nosotros quitamos la arista E, en el grafo resultante ese camino sigue estando. Por lo tanto, esos vértices no perdieron conexión. Otra situación puede ser la de dos vértices que están conectados por un camino en el que participa la arista E. Por ejemplo, este, D, B sub K, E, B sub K menos 1 hasta U. ¿Qué pasa cuando retiramos la arista E del grafo? Bueno, pues podemos igual mantener la conexión entre los vértices U y B aprovechando todas las restantes aristas de lo que antes era un camino cerrado. Por lo tanto, ya sea un par de vértices que se conectaban por un camino en el que no participaba E, como un par de vértices que se conectaban por un camino en el que participaba la arista E, al eliminarlos siguen estando conectados. Por lo tanto, el grafo sigue siendo conexo. Este lema nos da una estrategia para poder encontrar árboles de expansión. Supongamos que tenemos este grafo G. Acá tenemos un camino cerrado. Entonces, T sub 1 es un árbol de expansión que pudimos obtener desarmando este ciclo al retirar esta lista. T sub 2 es otro
árbol de expansión que obtuvimos desarmando el ciclo en G al retirar esta arista. Y T sub 3 también es un árbol de expansión que obtuvimos al eliminar de G esta arista. Consideremos entonces este teorema. Un grafo simple, G, es conexo si y solamente si tiene un árbol de expansión. Es clara que la vuelta de este razonamiento es bastante intuitiva. Si G tiene un árbol de expansión, es conexo. No vamos a hacer la demostración, pero razonemos que si G tiene un árbol de expansión, los dos vértices cualesquiera que están conectados por el camino planteado por el árbol de expansión, están conectados también en G por ese mismo camino. Si G es conexo, entonces G tiene un árbol de expansión. A partir de un grafo conexo, ¿siempre puede obtenerse un árbol de expansión? Sí, la estrategia es ir eliminando aristas de los caminos cerrados que hubiera en G, aplicando esta estrategia reiteradamente. Por ejemplo, supongamos que este es nuestro grafo G original. Entonces, vemos que acá, entre A, B y C, se forma un camino cerrado que no repite aristas. Entonces, desarmemos ese camino cerrado retirando alguna arista, como nos plantea el lema previo. Por ejemplo, retiremos la arista B. Y obtenemos el subgrafo G sub 1 por eliminación de esta arista. Observemos el grafo. Sigue habiendo otro camino cerrado que no repite aristas, entonces eliminemos, otra vez apliquemos el lema previo y eliminemos una arista, por ejemplo, la arista de E. Bueno, en G sub 2, que es el grafo que se obtiene de eliminar en el grafo G sub 1 la arista D sub E, ya no hay caminos cerrados que no repiten aristas, por lo tanto G sub 2 sí es un árbol. Entonces, G sub 2 es un árbol de expansión, tanto para G1 como para G. La construcción de árboles de expansión se puede realizar, como hicimos recién, por eliminación de aristas, pero computacionalmente es un método bastante poco eficiente. Existen otros métodos para construir árboles de expansión mediante técnicas de incorporación de aristas. Algunos de ellos se llaman búsqueda en profundidad o búsqueda por anchura. No las veremos en este curso, pero sí la verán en la siguiente materia de programación. Queremos concentrarnos ahora en otro tipo de problemas que tienen que ver con los árboles expandidos. Supongamos que una compañía planea construir una red de comunicaciones para conectar los 5 centros informáticos. Cualquier pareja de centros tiene que estar enlazada mediante una línea telefónica alquilada, cuyos precios se observan en el gráfico. ¿Qué enlaces deberían realizarse para asegurar que hay un camino entre cualquier par de centros, de modo que el costo total de la red sea el menor posible? Observemos que necesitamos que haya un camino de comunicación entre centros, pero además que el costo total de la red sea el mínimo posible. Entonces, estamos teniendo que buscar un árbol generador acá, para que exista ese camino, y con la menor cantidad de aristas, pero no con aristas cualesquiera, sino las que configuren un árbol cuyo peso total en costos sea el mínimo posible. Entonces, consideremos esta definición. Un árbol generador o expandido mínimo de un grafo es un árbol generador tal que la suma de los pesos de sus aristas es la mínima posible entre todos los árboles generadores. Un ejemplo sencillo. Supongamos que el grafo G, este de 5 vértices, está pesado con esos pesos de aristas y que estos son los árboles generadores obtenidos. Para T sub 1 el peso total de las aristas es 7, para T sub 2 también es 7 y para T sub 3 el peso total es 6. Por lo tanto, para este grafo G, el árbol generador mínimo es T sub 3. Hay algunos métodos, algunos algoritmos para obtener árboles generadores mínimos. Entre ellos figuran el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal, que estudiaremos en videos posteriores.